Es un honor darles una cordial bienvenida a la primera conferencia virtual del programa de webinarios del año 2025 del Instituto Nacional de Salud. Este programa nació con el propósito de fortalecer las competencias de todos los profesionales de salud y de contribuir a mejorar la calidad de atención para nuestra población. Desde su creación en el año 2021 y hasta diciembre del año recién pasado, hemos llevado a cabo 164 conferencias de alto nivel con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales de prestigiosas universidades como la Universidad de Pavía, Cambridge, Yale, entre otras. Gracias a estas actividades hemos compartido conocimiento con aproximadamente 20.000 profesionales en el área de las conferencias. En 2025 mantenemos el mismo compromiso de excelencia y durante este módulo titulado Avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas, contaremos con 9 conferencistas magistrales que disertarán sobre diferentes temas. Entre ellos, la alimentación en salud cardiovascular, pasando por el tema de diabetes, salud mental y otras temáticas importantes. La prevención de las enfermedades cardiometabólicas y sus estrategias efectivas en la población general es el tema de este día, a cargo de una honorable personalidad, un profesional salvadoreño que ejerce en el extranjero, el doctor Vicente Artola Arita, quien es médico graduado de la Universidad de El Salvador, con maestrías en Administración de los Servicios de Salud, Medicina Biológica y VIH. Además, el doctor cuenta con un doctorado en Investigación y Docencia, un PhD en Cardiomopatía Atrial y certificación en Epidemiología en Países Bajos. Actualmente se desempeña como profesor asistente del Departamento de Salud Pública y Bioética dentro del Grupo de Investigación de Salud Cardiometabólica y su investigación se centra en marcadores tempranos de enfermedad cardíaca, medición del envejecimiento cardiovascular y efectos de los estilos de vida en enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, con publicaciones en diferentes revistas internacionales. Es además uno de los coordinadores del Laboratorio de Inteligencia Artificial en Vida Saludable del Centro Médico Universitario Utrecht, supervisa estudiantes de la maestría y PhD en Epidemiología, Ciencias Médicas y Salud Cardiometabólica de esa universidad. Ha sido consultor para el Ministerio de Salud de El Salvador en trabajos de investigación de campo, es editor adjunto de la revista Global Health Journal y miembro del comité editorial de nuestra querida revista científica Alerta. Además, trabaja como médico asistente en clínica de atención en salud en Países Bajos. Su visión se centra en mejorar la práctica clínica a través de la generación de medicina basada en evidencia sobre marcadores de salud cardiometabólica en la población en general y en riesgo. Y esto pues es solo parte del destacado currículum del doctor Artola, lo que refleja un nivel de excelencia de nuestros invitados. Doctor Artola, sea usted bienvenido. Agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dedicado. A todos los asistentes, gracias por estar acá. Le cedemos la palabra dándole la bienvenida a esta su casa, por donde también pasó, que es el Instituto Nacional de Salud. Damos énfasis este año inaugurando conferencias en este tema tan importante, puesto que este es el año de la encuesta nacional de enfermedades no transmisibles. Doctor Artola, le cedo la palabra y bienvenido nuevamente. Doctora Sandoval, gracias por la cordial y calurosa introducción. Siempre es un gusto poder acompañarlos. Y empiezo a compartir mi pantalla. Y el tema que voy a desarrollar ahora en realidad es una prueba difícil de hacer y voy a tratar de completar la satisfacción. Espero de que surja mucha iniciativa, muchas preguntas a partir de esta.
Y para poder hacer un poco más dinámica la presentación, más que una charla magistral, yo quisiera que fuera una discusión. Creo que por el formato de esta presentación, debo de primero presentar mis diapositivas y luego habrán preguntas. Por favor, no olviden de hacer sus preguntas. Si en su momento tienen una pregunta, para que no la olviden, por favor, apúntela en el chat o pueden escribirla en un papel aparte para poder compartir un poco con ustedes. Y para empezar, tengo un pequeño quiz en pantalla. Pueden ingresar a través del link que está ahí o a través de un código QR. Y son unas pocas preguntas. No es necesario que escriban su nombre. Puede ser anónimo, pueden poner otro nombre, pueden poner su segundo nombre. No hay necesidad, no hay preguntas correctas o incorrectas. Solo quisiera compartir un poco con ustedes y que esta tarde sea un poco más dinámica. Espero que en este momento estén ingresando. Para los que estén revisando esta presentación después en otros canales en video, no van a poder ingresarla porque es una presentación, son preguntas que suceden en el momento. Y vamos a esperar que ingresen un par de personas al quiz. Si han ingresado correctamente, tienen que ver el tema de esta presentación, prevención de enfermedades metabólicas, y todavía las preguntas no las van a ver. Solo para confirmar que están, por favor, darle un like a la presentación. No se preocupen, yo no voy a ganar puntos porque le den like a esta presentación. No, no hay ninguna actividad económica de por medio. Un pequeño disclaimer. Ok, ya veo que varias personas, ya 10 le han dado like. Muchas gracias, solo para confirmar. Vamos a esperar un minutito más y luego empezamos con las preguntas. Bueno, empezamos. Viene la primera pregunta. La primera pregunta son 3, 4 preguntas, si recuerdo bien. La primera pregunta tiene tiempo, las demás no. Así que solo la primera va con un poquito de presión. Aquí está la primera. ¿Cuáles de esas condiciones son consideradas como enfermedades cardiometabólicas? Pueden seleccionar su opción o sus opciones. ¿Ok? Si la configuración está bien, podrían seleccionar más de una si lo creen apropiado. No voy a compartir los resultados aún para no ejercer influencia en las respuestas de los demás. Muy bien, ya 10 personas alrededor han contestado. Faltan otras más. Veo que 14 se han unido. Y en teoría, el tiempo se tendría que haber terminado para contestar, pero si están contestando todavía está perfecto, no hay ningún problema. Ok, veo que 5 personas han contestado dislipidemia, 6 han contestado hipertensión, una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ninguna falla cardíaca y una persona enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Ahí va con un poco de tip, que el mismo nombre lo dice. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la enfermedad con mayor morbimortalidad en El Salvador? Esta sí la voy a mostrar.
Ok, interesante. A medida que van incluyendo su respuesta o sus respuestas, la nube con diagnósticos o condiciones se van incluyendo. Entre más veces hayan incluido la enfermedad o la palabra, se va haciendo más céntrica y de mayor tamaño. Muy bien. Veo que diabetes está a la cabeza. Aparentemente hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria, ok, ok. Diabetes tipo 2, eh, la forma abreviada, cáncer. Ok, vamos a dar 10 segundos más por si alguien no ha participado todavía. Ok, insuficiencia renal crónica, ok, eso no lo había mencionado. Ok, dislipidemia. Muy bien. Siguiente pregunta. En esta charla vamos a hablar de prevención, vamos a discutir un poco de prevención. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la prevención? Les doy dos opciones: disminuir incidencia de enfermedad o prolongar la vida. ¿Ok? Al momento, 2/3 han mencionado que es disminuir la incidencia, 1/3 prolongación de la vida. Ok, muy interesante. Lo vamos a discutir más adelante. Y si alguien va a desarrollar enfermedad cardiovascular o cardiometabólica, ¿qué factor? Hay muchos factores, un poco de spoiler para la presentación, pero ¿qué factor, si yo tuviera a decidir dos, tiene mayor efecto? ¿Predisposición genética o estilos de vida? ¿Cuál pesa más si en dado caso yo tengo ambos? Si yo tengo una alta predisposición genética y si yo tengo malos estilos de vida, inadecuados estilos de vida insaludables. ¿Cuál pesa más? Ok, la mayoría no, todos han contestado los estilos de vida. Ok, muy bien, gracias. Ok, no les voy a dar las respuestas correctas porque muchas de esas respuestas pueden entrar en discusión. Puede ser de que tengamos varias opciones probables. Digo probables porque no hay eh, eh, certeza o cada uno de los factores no cumple con satisfactoriamente, no responde satisfactoriamente la pregunta, pero lo vamos a discutir a través de la sesión de ahora. Entonces, la agenda para el día de ahora es el quiz con el que ya empezamos para hacerlo un poco más interactivo. Vamos a hablar de enfermedades cardiometabólicas, hablar un poco de la definición y epidemiología. Y como estamos hablando de prevención, tenemos que saber cuáles son los factores que la producen o los factores etiológicos. Y si no sabemos los factores etiológicos, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo, entre ellos tradicionales y no tradicionales. Y voy a estar intercalando mucho el término factores de riesgo con marcadores tempranos de enfermedad, porque quiero establecer un punto de en qué momento estamos viendo los factores de riesgo y en qué punto de la vida los estamos evaluando, y hablar un poco del trabajo que estamos haciendo en nuestro grupo y el trabajo que están haciendo otros grupos de colegas. Y vamos a hablar de prevención de enfermedad específicamente por el tema de ahora en la población en general. Y cuando se habla de prevención, se establecen diferentes scores o puntajes para poder evaluarlo. Y finalmente, una de las primeras palabras dentro de este tema es la estrategias. ¿Qué estrategias vamos a escoger?
Y por último, vamos a hablar un poco de barreras y facilitadores para que estas estrategias tengan éxito. Aclaración y spoiler para el resto de la presentación. No hay estrategia que sea más efectiva. No quiero hacerles creer de que no va a tener efecto esta charla de ahora, porque no existen muchas estrategias, no hay ninguna que sea la ideal, pero sí hay muchas donde se pueden escoger y todo va a depender de muchos factores, de los cuales vamos a explicar, pero sin embargo sí hay opciones. Y vamos a hablar de prevención. Para ajustar un poco las expectativas, no voy a hablar de tratamiento, así que no vamos a empezar a determinar cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Vamos a actuar un poco más tempranamente en la detección o prevención de enfermedades. Por lo tanto, vamos a hablar de prevención primaria o primordial. Vamos a hablar de enfocados en enfermedades cardiometabólicas. Muy probablemente no pueda abarcar todas porque se están evolucionando los mecanismos fisiopatológicos, se están descubriendo, se están todavía determinando y, por ejemplo, muchos no clasificaron falla cardíaca como una enfermedad metabólica. Sin embargo, hay unos mecanismos fisiopatológicos que indican lo contrario. Y podría ser una combinación de procesos hemodinámicos y cardiometabólicos, bueno, que está abierto a discusión. Y lo vamos a hablar en la población general, por lo tanto no vamos a hablar de población en riesgo. Entonces vamos a hablar de población saludable en general, o aparentemente saludable. Ok, enfermedades cardiometabólicas. Generalmente asociamos las enfermedades cardiometabólicas a aquellas que afectan nuestro metabolismo en general, nuestra manera de cómo nuestro cuerpo reacciona a los diferentes procesos dentro de nuestro cuerpo. Y tradicionalmente hemos hablado del síndrome metabólico, de diabetes. Sin embargo, hay muchos estadios intermedios y otras complicaciones y otras enfermedades que no se han relacionado anteriormente como enfermedades metabólicas, pero sin embargo sí lo son y por tanto no se pueden comprender si no se toman en cuenta como un síndrome cardiometabólico en general. Y en realidad quizás tendría que decir síndrome cardiovascular metabólico o cardiovascular metabólico hepático renal, porque si no empezamos a mencionar los diferentes órganos en los cuales son afectados, a veces los obviamos. Y es por eso que enfermedades cardiometabólicas están consideradas también las enfermedades hepatológicas, específicamente la enfermedad patológica esteatótica afectada por por disfunción metabólica. Parece obvio, pero hasta hace 2 años, esta enfermedad se llamaba enfermedad esteatótica no alcohólica. O sea, simplemente eran personas que tenían un hígado hepático pero que no tenían un consumo determinado o excesivo de alcohol, pero recientemente decidió cambiarse el tema porque generaba estigmatización y en realidad no presentaba cuál era la fisiopatología de la enfermedad. Por eso se dejó como tal. Entonces es un poco indicativo de que es una enfermedad metabólica. Pero también tenemos, bueno, obesidad, pues si es una condición o enfermedad, podemos discutirlo también. Enfermedad renal, e incluso dentro de cardiología, bueno, que cardiología implica cardio implica la parte cardiológica, sin embargo, falla cardíaca y fibrilación auricular tienen muchos componentes metabólicos, entre ellos como las deposiciones de grasa pericárdicas, bueno, la infiltración de esta grasa y otros mecanismos que afectan tanto el ventrículo como el atria. Entonces, y que no se pueden explicar por procesos hemodinámicos, sino también procesos metabólicos. ¿Y cuál es la idea y por qué ha sido tan difícil poder abordar las enfermedades cardiometabólicas? Porque se ven por aparte, porque es necesario recordar eh, a los expertos en cardiología que manden a pacientes a que se les revisen el riñón, pacientes con Alzheimer que manden a que los pacientes, a expertos
neurológicos, neurólogos que tengan pacientes con Alzheimer, porque se les manda a recordarles que tienen que mandar al paciente al cardiólogo, porque a los pacientes o a los expertos que tienen pacientes con diabetes, porque se les olvida mandar a pacientes a hepatología para que lo revisen, es porque cada uno está viendo su área y a veces se olvida de los otros mecanismos que los conectan. Y estamos en este enfoque tradicional en que cada especialista o cada área o cada centro o cada clínica se especializa en un órgano y en algunas ocasiones obvian revisar los otros órganos. Y la idea es llegar a tener un modelo más complementario en el cual todas esta síndrome o estas enfermedades se vean como tal, porque los mismos mecanismos, los mismos factores de riesgo afectan diferentes órganos. Entonces, por eso se ve como un complejo cardiometabólico en general. Dentro de las enfermedades cardiometabólicas, esas han aumentado la incidencia, la morbimortalidad en los últimos 20 años. Esto según estadísticas de la carga de enfermedades a nivel global. Digamos que como en los últimos 30 años hasta el 2019, muchas enfermedades como las enfermedades cardíacas y otras como diabetes han ido subiendo en la escala. Muchas de las enfermedades infecciosas han disminuido. Claro, esto depende de país a país, pero sin embargo, a nivel mundial, las enfermedades crónicas o cardiometabólicas han ido en aumento en todos los países. Esto es la gráfica final de la carga de enfermedades para el 2019 desde el 1990 y vemos cómo en los últimos 30 años ha evolucionado. Si pueden ver acá, de forma general, las barras azules representan aquellas enfermedades crónicas o las que podríamos categorizar como cardiometabólicas en general, las que están en rojo como enfermedades infecciosas y las grises como otras, como por ejemplo violencia o traumas. Y si vemos desde 1990, empezaré a correr la gráfica, como las azules van incrementando su incidencia a medida que van de izquierda hacia derecha y van hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba significa que van incrementando los daños de discapacidad que van creando en la población. Y vemos cómo las azules van ganando altitud en la gráfica a través de los años. Esto a nivel mundial. Ahora, ¿cómo estamos a nivel de El Salvador según encuestas o según información reportada y proyecciones de modelos? Vemos como las azules van ganando territorio y las rojas se mantienen, van sedimentando un poco, pero siempre se mantienen en nuestro entorno. Tenemos también trauma por violencia, pero obviando este pico, esta alta incidencia por violencia, vemos que las azules o las enfermedades crónicas o cardiometabólicas van aumentando. Aquí al lado derecho podemos ver la misma gráfica que les mencioné, la gráfica dinámica en todo el mundo, pero ahora aplicado a El Salvador, y vamos viendo cómo las enfermedades crónicas van ganando afectación de años perdidos años perdidos saludables, únicamente en El Salvador. Después de la enfermedad infecciosa y tuberculosis, tenemos diabetes y enfermedad renal. Tenemos también enfermedad cardíaca, COVID, que tuvo un pico en los últimos años, y luego aparte otros cánceres. No está de más decir que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial, como lo pudieron ver en la gráfica anterior. Voy a hacer un zoom en las siguientes, en las tres partes de este gráfico de estos autores que reportaron en JAC en el 2022 y vemos que la coloración implica la pérdida de años saludables en diferentes países alrededor del mundo. Y entre más rojo esté, es que la pérdida de años ha sido mayor en esos países,
Vemos que, por ejemplo, Europa del Este, África, están muy coloreados de rojo o rojo menos intenso, amarillo, un poco anaranjado, y en estos países es menos. Bueno, podremos discutir que podemos tener bajo reporte o no reporte de algunas enfermedades, pero sin embargo, estoy seguro de que esta tendencia va a cambiar por otras condiciones que están aumentando a nivel mundial, como obesidad. Aquí vemos en detalle cuáles son estas principales causas cardiovasculares, entre ellas infartos al miocardio, hemorragias cerebrales, miocarditis, etcétera. Y como estamos hablando, vamos a hablar de prevención, vemos cuáles son los diferentes mecanismos, los diferentes factores que están asociados. Nos referimos a tres grandes grupos: a efectos medioambientales, riesgos metabólicos, como presión arterial alta, eh, colesterol de baja densidad alto, el mal colesterol, disfunción renal, y también factores de riesgo: dieta, eh, exposición al humo de tabaco de primera mano o de segunda mano, ingesta de alcohol y baja actividad física. Sin embargo, a pesar de que estos factores han sido determinados como factores de riesgo y han sido descritos por diferentes autores en diferentes estudios, se les conoce como factores de riesgo tradicionales. Sin embargo, dependiendo del tipo de poblaciones en las que se estudien, ha visto de que entre 0 al 30% de estas personas que tienen enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas no tienen ningún factor de riesgo. Entonces nos preguntamos por qué estas personas no tienen eh, por qué estas personas siempre tienen un problema, un accidente cerebrovascular o mueren por falla cardíaca, cardiometabólica, si no tienen ningún factor. Entonces, se puede ir a la clínica, no se tiene ningún factor, pero siempre se tiene el riesgo. Entonces significa que hay factores de que no han sido explorados o de que no se conocen actualmente. Entonces estamos hablando de factores de riesgo probablemente no tradicionales o que no conocemos o que no están tomados en cuenta. Entonces, no puedo dejar de hablar de esta plática sin mencionar envejecimiento cardiovascular o cardiometabólico, en el cual el cuerpo va envejeciendo de manera normal, pero en algunas personas el envejecimiento es un poco más acelerado. Sin embargo, no sabemos de momento cuáles son esas evidencias de que el sistema cardiovascular, cardiometabólico, va envejeciendo de manera más rápida, y simplemente lo sabemos cuando ya estamos ya muy cerca de la enfermedad, cuando ya tenemos algún factor de riesgo. Y significa que ya estamos un poco tardíos en la atención, es un poco reactiva. ¿Cuáles son estos factores que tradicionalmente se asocian y en los últimos 20 años o 30 años se han estado asociando a estas enfermedades cardiometabólicas? Bueno, aquí las pueden ver. Las que están en rojo son relacionadas al ambiente, por ejemplo, la contaminación medioambiental. Las que son en azul son las relacionadas con eh, estilos de vida, como por ejemplo fumar, uso de alcohol, exposición al tabaco, ingesta alta de alcohol y algunos factores metabólicos como presión elevada, colesterol de baja densidad elevado y también el peso. Y vemos como estas han ido incrementando. Vemos que las verdes, que son riesgos metabólicos, y las azules o un poco morada o violeta, eh, estaban hace 30 años un poco abajo en las últimas 10 causas, pero como han ido aumentando en su riesgo o en su poder predictivo de enfermedades cardiometabólicas. Es así como diferentes grupos se han propuesto investigar cuáles son aquellos determinantes que puedan explorar de manera temprana un envejecimiento
cardiometabólico acelerado. Esta área podría decir de que está más desarrollada en la parte vascular, o sea, dentro de las arterias y las venas, no tanto dentro del área cardíaca, aunque sea esfuerzos, y hasta donde yo sé, no veo esfuerzos muy grandes o muy reconocidos hasta el momento sobre el área metabólica. Sin embargo, en el área vascular hay diferentes grupos que han trabajado esta red que el año pasado dejó de funcionar. Ellos se propusieron poder investigar cuáles son aquellas mediciones que podrían determinar cuándo es una aceleración de envejecimiento, cuando hay envejecimiento acelerado, fuera de lo normal. Es difícil porque envejecimiento sucede en todos y siempre está afectado por los estilos de vida que se tienen. Entonces es un poco difícil poder determinar cuál es el paso normal del envejecimiento y cuándo es acelerado, en lugar de llegar hasta cuando las personas ya tienen prediabetes, diabetes o ya tienen dislipidemias o cuando ya tienen hipertensión. Y ellos determinaron diferentes grupos, diferentes funciones dentro de la rama vascular y no propusieron ningún score o ninguna medición específica, simplemente hicieron un resumen de cuáles eran las que estaban en el momento y llamaron a científicos a poder evaluarlos, preferentemente todos, o si no, por lo menos siempre tenerlos en cuenta para poder seguir desarrollando este tema. Este fue publicado hace 2 años y hasta el momento no hay una definición de envejecimiento vascular. Definición teórica sí, pero no práctica. Es así como hemos estado insistiendo en nuestro trabajo, en nuestros grupos y en otros grupos también, de que existen factores tradicionales que ya conocemos, pero hay otros que aún no, y no es necesario llegar al momento en el que estos factores ya determinen un empeoramiento o en la fase final o ya determinen una enfermedad, sino que queremos saber una escala. Estamos luchando por conocer mediciones que puedan determinar el estado de salud. En lugar de medir la salud, en lugar de medir la enfermedad, medir la salud. Cuando el envejecimiento cardiometabólico o cardiovascular está más acelerado de lo que debería de estar. Bajo estas iniciativas, muchos autores, muchos grupos han propuesto diferentes scores o puntuaciones. La Asociación Norteamericana del Corazón o Cardíaca propuso hace 10 años 7 factores, hace 2 años lo actualizaron a 8, en los cuales ellos hablan de 4 estilos de vida y 4 mediciones. Dentro de estilos de vida le van a sonar algunos como exposición al tabaco, tiempo y calidad de sueño. Este fue el nuevo que incluyeron, la alimentación y el ejercicio. Por eso es que más adelante van a tener en otra sesión el efecto de la alimentación en las enfermedades cardiovasculares. Y 4 mediciones de riesgos tradicionales como el peso, los niveles de azúcar, lípidos y la presión arterial. Bueno, tiene sus pros y sus contras porque estos se afectan entre sí y, por ejemplo, alguien que no hace ejercicio puede subir de peso por mala alimentación. La exposición al tabaco puede incrementar la presión arterial, pero bueno, es un intento práctico para poder medir de alguna manera la salud cardiovascular o cardiometabólica. Y esto le va a dar un poco de información sobre cómo se ha utilizado este score y para una de las preguntas que estaba en el quiz inicial. Un grupo decidió hacer un test de estos 8 factores en la base de datos del Reino Unido, en los cuales colectaron 250,000 de personas que tenían información sobre predisposición genética para enfermedades para desenlaces cardiovasculares o mortalidad y que tenían información sobre estilos de vida. Y ellos querían saber qué pesaba más, si en realidad pesaba más la carga genética o los estilos de vida.
y evaluaron diferentes enfermedades cardiovasculares y también todo tipo de causa de muerte. Y al ver acá en los datos, vemos que en comparación, dividieron a los grupos en tres. Grupos que tenían alta predisposición genética, moderada predisposición genética y baja predisposición genética. Los de alta predisposición genética eran muy probables que iban a tener algún problema cardiometabólico, y también los dividieron según la actividad física. Al comparar las personas que tenían que tenían muy buenos hábitos de estilo de vida comparados con las que no, vieron que los que tenían hábitos moderados respecto a estas 8 características, los eventos de mortalidad se disminuían casi a la mitad. Y cuando con aquellas en toda la población, independientemente de la predisposición genética, y cuando este score de 8 puntos, de 8 variables, era muy bueno en todos, se disminuía aún mucho más en todos los eventos de mortalidad o cardiovasculares. Entonces se preguntaron, bueno, ¿qué tal si esto es afectado por la predisposición genética? Y esto es lo que pueden ver en este cuadro. Cada uno de los colores representa la predisposición genética, siendo anaranjado baja predisposición, rosado predisposición intermedia y celeste predisposición alta. Y independientemente de que tengan predisposición alta, si alguien tenía muy buenos estilos de vida, ven que la tercera gráfica, la tercera barra de cada grupo, ven que va hacia abajo, y eso significa que comparado con los que no tienen buenos estilos de vida, o según este puntaje, se le disminuía mucho la probabilidad de tener algún efecto, de cualquier causa de muerte o enfermedades, mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, la respuesta para una de las preguntas es de que el, las, los estilos de vida pesan más que la carga genética. Yo creo que nosotros discutimos y acompañamos con una editorial indicando de que no importa la carga genética, que siempre los estilos de vida pueden afectar el desenlace. Y claro, no solo son los estilos de vida, porque creo que los 8 factores es un poco delimitante de lo que le pasa a una persona o pasa en una población. Hay otras cosas que son muy importantes, como lo voy a discutir más adelante, como factores sociales determinantes, el ambiente y otros más. Y además, no solo depende de la exposición directa. Por ejemplo, si yo o si una persona tiene hábitos poco saludables, sino también el ambiente. En este estudio evaluaron una cohorte en Finlandia y determinaron cuáles eran los efectos de la exposición al tabaco secundario en niños y adolescentes. Lo siguieron desde que eran niños recién nacidos, que eran saludables, y los seguían hasta que cumplieron 20 años, y evaluaron a través de muestras de sangre los niveles de nicotina, que era cotinina, eh, eh, es el componente que se genera a través de la exposición de la nicotina, y vieron cómo esos niveles comparados con los que no, cuáles tenían mayores efectos metabólicos o no en cuanto a lípidos. Aquí lo ven en esta gráfica un poco complicada, pero en resumen se puede ver de que los efectos directamente asociados, o sea, entre mayor asociación se tenía a la nicotina, aunque ellos no fumaran, estaba asociado a estos componentes que están en rojo directamente. Para los que han trabajado con lípidos, se pueden observar que todas estas sustancias van en detrimento de la salud cardiometabólica, y la exposición a nicotina estaba inversamente relacionada, es decir, que a mayor exposición, estos componentes se disminuían. Entonces, no solo es las prácticas que las personas tienen de forma individual, sino también las prácticas que tiene
el ambiente en el que se rodean las personas. Es así como nosotros insistimos de que no tenemos que enfocarnos en la medición de la enfermedad, sino que en la medición de la salud cardiometabólica. Y no solo en el adulto, porque la mayoría de los estudios son realizados en adultos, sino que también debe ser un continuo, desde la niñez e incluso desde el momento, desde el área prenatal, y que no solo se basa en efectos o mediciones directas en las personas, sino que también del ambiente. Y esto del ambiente lo voy a discutir más adelante. Un concepto que quiero introducir antes de seguir con con esta discusión, con esta charla, es el concepto de longevidad y acortamiento de la enfermedad. Porque una de las preguntas que intencionalmente estaba dentro del el quiz era cuál era el objetivo de la prevención, si era prevenir la enfermedad o alargar la vida. Eh, el alargamiento de la vida o la longevidad ha sido un éxito en los últimos años. Eso significa que las personas mueren menos, mueren en mayor largo tiempo, que muchas de las enfermedades infecciosas o que son de alto riesgo en diferentes etapas de la vida, especialmente en los primeros años, han sido detenidas o han sido mermadas y la gente tiende a vivir más. Sin embargo, ¿estamos previniendo la enfermedad o simplemente estamos dejando que la gente viva más tiempo con la misma enfermedad? Aquí tengo un caso en el cual la persona vive 70 años y a los 10 años a los 60 años tiene una enfermedad X. Entonces significa que vive 10 años con una carga de enfermedad que va aumentando en los últimos 10 años. Pero ¿qué pasa si logramos longevidad? La persona logra vivir 10 años más. Pareciera que está bien, pero en realidad esos 10 años más también los vive con la enfermedad. Entonces estamos hablando de una expansión de la enfermedad. Estamos alargando la vida, pero también estamos alargando el tiempo en que la persona vive con la enfermedad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué estamos previniendo? ¿La estamos previniendo en realidad para alargar la vida o simplemente para alargar la vida para que la persona tenga mayor enfermedad? En este caso, vemos que otra persona vive los mismos 80 años, pero vive menos tiempo con la enfermedad. En lugar de vivir 20 años con la enfermedad, vive nada más 5 años. Entonces, estamos logrando longevidad, pero a la vez estamos logrando una compresión de la enfermedad. Aquí un término intermedio, pues la enfermedad empieza un poco más tarde, pero siempre son alrededor de 11 años que la persona vive con enfermedad, que es prácticamente el mismo tiempo que la persona A vivía con la enfermedad, solo que vivió menos tiempo. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál tendrá mejor calidad de vida? Aquí, bueno, un término intermedio y aquí una interacción más equilibrada. La persona sí tuvo a los 60 años la enfermedad, vivió hasta los 80, pero la carga de la enfermedad fue menor. Entonces, para muchos, el alargamiento de la vida, la prolongación de la vida, la longevidad, es como un objetivo final. Sin embargo, tenemos que preguntarnos cuánto tiempo de la enfermedad estamos acortando. Idealmente, tendríamos que acortar el tiempo de la enfermedad a la par del tiempo de longevidad. Y es así como algunos estudios se han enfocado en las zonas azules a nivel del mundo, en los cuales las personas viven de forma prolongada y se está midiendo también cuál es la carga de enfermedad. Pero no es el enfoque de esta charla. En la última visita que hice a los compañeros del INS, tomé un avión en Ámsterdam para Estados Unidos y luego de Estados Unidos para El Salvador. Cuando nosotros estamos viendo cuáles son las diferentes posibilidades de una trayectoria, vemos que desde Ámsterdam hay diferentes puntos de los que se puede llegar. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que alguien tomando un avión de Ámsterdam llegue a El Salvador? Pero ahora les hago la misma pregunta partiendo desde el aeropuerto en Estados Unidos. ¿Cuál es la probabilidad
de que alguien en un aeropuerto de El Salvador, en este caso Washington, en Estados Unidos, llegue a El Salvador. Probablemente me van a decir de que las probabilidades de que alguien esté aquí en Washington sean más grandes de llegar a El Salvador que alguien saliendo de Ámsterdam. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en medicina. Obviamos mucha trayectoria de la vida y no sabemos si alguien está en este punto, si va a llegar a este punto, si alguien partiendo de Ámsterdam va a llegar hasta El Salvador, hasta cuando ya estamos muy cerca. Pero ya cuando estamos muy cerca, claro, muchos de los factores de riesgo que son conocidos nos van a indicar de que es muy probablemente que llegue a El Salvador, pero nosotros quisiéramos saber en un momento más temprano cómo poder predecir de que alguien que está en este aeropuerto va a llegar hasta acá. Y generalmente en la atención en salud nos enfocamos en esta última trayectoria y no en la trayectoria inicial, que es el trabajo que estamos tratando de promover. Y claro, algunas personas, bueno, algunos trayectos son un poco más directos por algunas vías o algunos factores que desconocemos y que queremos investigar. Es por eso que muchos autores iniciaron hace décadas la creación de scores o puntuaciones para poder determinar cuál es el riesgo en las poblaciones en general para poder tener desenlaces cardiometabólicos. Y uno dentro de los más conocidos es el Framingham Score, que empezó en 1948 y fue iniciado por Paul Dudley White. ¿Y por qué fue ideal? Bueno, fue ideal porque en ese estudio se empezó con otro objetivo, empezaron a trabajar médicos locales con el grupo de estudio, empezaron a estudiar sobre tuberculosis y hubo muy buena compaginación en el trabajo. Además, la población era bastante estable, no había migración y era muy fácil poder seguir a la gente. Entonces, bueno, fue un éxito. Hasta el momento se han realizado muchos estudios, han habido incorporación de diferentes cohortes dentro de la misma cohorte y ahí se han ido aumentando los diferentes estudios. Y el objetivo principal ha sido determinar la enfermedad coronaria en una población normal. Normal, estamos hablando de población saludable. Ahí les dejo un poco el esquema para que lo puedan revisar más adelante y también pueden visitar la página web para que puedan ver cuáles han sido las diferentes cohortes que se han ido incorporando. Un cohorte que sigue todavía vigente y se han incrementado el número de estudios. Y es uno de los scores que se pueden ver en algunas páginas de tamizaje, en los cuales se pueden ver si es de acuerdo si es hombre o mujer, si fuma o no, de acuerdo a la edad y a la presión arterial y al nivel de lípidos, de colesterol, cuál es el porcentaje o la probabilidad de de desenlace cardiometabólico o cardiovascular. Pero no es el único. Está también el Q-RISC-3, que fue generado en Inglaterra, en lo cual involucran otras variables, incluyendo fibrilación auricular, incluso otro tipo de enfermedades y la dirección en la que viven las personas. Y de acuerdo a este score, se da un score individual. Sin embargo, el score no es muy informativo a nivel de la persona, porque si alguien, por ejemplo, dice, yo tengo un porcentaje de 4.1 de tener algún ataque, algún infarto en 10 años, pues, ¿qué significa para mí? Si al final cuando yo sufro un infarto o cuando alguien sufre un infarto, lo sufre o no lo sufre, no es que lo va a sufrir en un 4%. Es por eso que a partir de esta misma calculadora o este mismo score, que es muy detallado,
se han generado otras iniciativas que ya son más estrategias, más orientados a la población, que dan, no solo dan información para el personal médico, sino que también información para el paciente. Por ejemplo, esta es la calculadora de la edad del corazón. Está basada en las mismas variables utilizadas en el Q-RISK-3, pero puede determinar, por ejemplo, en una persona, ingresé esta información, por ejemplo, para una persona creo que de 40 años, de acuerdo con ciertos valores de presión, de dónde vivía, el corazón de esa persona es como el corazón de alguien de 49 años. Entonces creo que esto es más informativo y es más utilizable para un paciente, decirle, bueno, tu corazón es 10 años más viejo de lo que debería de ser. Y esto ya pueda crear un mensaje, aunque se ocupe la misma calculadora, las mismas variables, pero la manera que se da el mensaje es diferente. Entonces ya empezamos a ver un poco la transición desde los factores de riesgo que conocemos a cómo se transmite el mensaje de una manera más significativa para el paciente. Y muchos me podrán decir, bueno, pero el Framing Score no es el único, claro. Está también el score de Reynolds, que ocupa algunas variables similares y otras no. También está el ASCVD, también está el QRIS, que es lo que acabo de mencionar, y solo es aplicable para personas del Reino Unido. Está el sistema SCORE, que ahorita se ha actualizado al Score 2. Está el Heart Age Calculator, que es el que le mostré, que es comparando la edad del corazón de una persona, qué tan envejecido está el corazón. Está el PSE, está el CHADS o el CHADS-FAS, que es para aquellas personas que pueden tener algún tromboembolismo cerebral a partir de tener enfermedad de fibrilación auricular, bueno, y etcétera. Podríamos empezar a mencionar diferentes scores, pero muchos de estos scores están únicamente evaluando esta última trayectoria, pero nosotros queremos saber esta otra trayectoria. ¿En qué momento podemos evaluar que una persona está saludable antes de que llegue al punto de enfermedad? Y es aquí cuando hacemos ya el enlace a las estrategias. En las estrategias tenemos que preguntarnos en quién, cómo lo vamos a hacer, cuánto, por cuánto tiempo, por qué, en qué momento, y si lo vamos a hacer en el momento de que tenemos inicio ya de factores de riesgo o en un momento más temprano, cuando la persona todavía está saludable y no queremos que siga un envejecimiento acelerado. Uno de los ejemplos, y que también explica un poco la teoría de la prevención, es este artículo que está ahí compartido. Es un grupo que en la comunidad desearon ver cuáles eran las maneras efectivas a través de telemedicina para poder controlar pacientes con diabetes. Eran pacientes ya con diabetes, entonces estamos hablando de una prevención secundaria, querían prevenirse complicaciones, pero para los que han revisado un poco de salud pública o han hablado o que han leído sobre los diferentes niveles de prevención, sabemos que hay prevención terciaria, con ellos se quieren evitar mayores complicaciones, ya teniendo complicaciones, en este caso de diabetes, pero también tenemos prevención primaria, cuando podemos ver de que hay ciertos indicios de que los factores de riesgo están presentes y no queremos que se termine de desarrollar la enfermedad. Y en este caso yo les quiero hablar un poco más de prevención primordial, que es cuando tenemos población saludable y queremos evitar de que se llegue a, que se eviten, queremos evitar que lleguen a tener esos factores de riesgo. ¿Por qué tenemos que llegar a los factores de riesgo? Porque todavía no tenemos parámetros para poder determinar el nivel de salud. Ya casi termino, son las últimas diapositivas. Sé que tienen el tiempo un poco limitado, pero ya estamos en lo último, sobre las estrategias. Y las estrategias, no hay estrategia, no hay receta única para las estrategias. Sin embargo, hay componentes o tipos de estrategia que se pueden ocupar en la comunidad. Estas están basadas en el programa, en el esquema de programas de intervenciones en la comunidad ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, en los cuales hace
la clasificación en que las estrategias pueden ser de 4 tipos. La primera es ecológica, en la cual en forma general dice de que todo el ambiente que rodea a las personas influye en el estado de salud, que yo podría decir de que en estos momentos ha evolucionado a unas estrategias exposómicas en las cuales no solo es el ambiente, sino que también el clima, la exposición al tabaco, como les mencionaba anteriormente, el tráfico, la capacidad de poder caminar, etcétera. Y unos ejemplos muy tangibles que les puedo traer de esto de un grupo aquí en Utrecht y esto de otro grupo en Groningen, en los cuales ellos han desarrollado un índice de transitabilidad. Esto significa que han mapeado las diferentes zonas de Países Bajos. Aquí están más o menos por Ámsterdam y Rotterdam. Aquí es en la parte norte de Groningen, donde yo vivo. Son diferentes tipos de estudios y ellos los han mapeado de acuerdo a qué tanto se puede caminar en las comunidades y si esto está asociado a los bajos niveles de actividad física y por ende obesidad. Hay algunos, por ejemplo, los que son puntos rojos son espacios donde hay muy poca capacidad para poder caminar y en los espacios que son verdes son donde hay mucha capacidad para poder caminar y con diferentes matices de colores en medio. Me pregunto cuál será el índice de transitabilidad en San Salvador o en diferentes zonas. Yo recuerdo quería ir a correr en los días que visité hace poco El Salvador y a veces era difícil poder hacer actividad física porque o se terminaba la acera o no había donde más caminar o tenía que ir en medio de los carros. Entonces, esto puede ayudar incluso para poder generar políticas de salud y poder identificar aquellas zonas en las cuales puede ser que la gente sí desee caminar, puede ser que la gente sí desee hacer actividad física, pero el ambiente no lo permite. Y pensando más allá, últimamente a través de aplicaciones en los móviles, si uno va en carro, la aplicación le va determinando cuáles son las rutas en las cuales uno puede ir más rápido de un punto A hasta un punto B. ¿Qué tal podría ser si una aplicación podría determinar cuáles son los caminos o si yo quiero ir a mi trabajo, cuáles son las áreas donde yo podría transitar y que me podrían permitir caminar? Creo que sería un proyecto muy interesante. La siguiente estrategia son a través de marketing social y educación en salud. Esta es prácticamente aumentar la conciencia y el conocimiento sobre estilos de vida en las personas. Y este grupo australiano realizó una revisión de literatura de diferentes artículos y estudios en los que habían evaluado marketing y educación social. Detectaron 18 para el análisis y pudieron ver solo a través de redes sociales, no solo específicamente en redes sociales, pudieron identificar cuáles eran las estrategias, unas basadas en la educación y otras en la comunicación, cuál fue el método por los cuales decidieron realizarlo y cuál fue el parámetro para poder estudiarlo. Como ven, no todos son estandarizadas de una misma manera, fueron muy heterogéneas en la forma de poder abordarlos y poder evaluarlos. Y bueno, yo ya les había dado un poco el spoiler, dijeron que poder evaluar el desempeño de las campañas es un proceso complejo. Ya lo sabíamos, pero para que puedan ver de que no hay una receta específica, pero sí diferentes guías que nos pueden ayudar para poder realizarlo en la comunidad. La tercera estrategia, que es la promoción en salud, y esto lo que permite es que la población en general pueda conocer sobre la salud. Puede ser de que la persona no coma bien porque no sepa, puede ser que esté eligiendo un aceite simplemente porque, bueno, es el que está más barato o es el que dice porque no tiene colesterol, pero si es un aceite que es vegetal, obviamente no va a tener colesterol, pero hay diferentes aceites que son más dañinos. Por ejemplo, el aceite de palma es muy dañino, cuando el aceite de oliva es muy beneficioso, pero entonces si es aceite de oliva, si es extra virgen o no, con cuál se tiene que cocinar. Entonces, esos detalles que aunque la persona eh, si tenga el deseo, no tiene, no tiene el conocimiento. Y bueno, y habla un poco más de acción social y cambio organizacional y políticas saludables. Este otro estudio
que analizó diferentes, es una revisión sistemática, bueno, una revisión narrativa, en los cuales analizaron 35 estudios y analizaron diferentes modos de promoción en la salud, unos a nivel individual y otros a nivel de grupo. Y como ven, hay bastante heterogeneidad en la manera de aplicarlos y cada uno tiene su forma de medir la efectividad de acuerdo al parámetro que desea medir. Y por último, que políticas de salud, la misma palabra lo dice, estas son las estrategias que van orientadas a cambiar políticas de salud. Parte de las que ya conocen, como la disminución de áreas de tabaco, para áreas para fumadores. Tenemos, por ejemplo, otros artículos en los que han publicado cuál ha sido el efecto del el incremento de los impuestos en las bebidas azucaradas en México, o, por ejemplo, la implementación de ambientes libres de humo en Chile, o este estudio que evaluó las políticas de actividad física en 14 ciudades alrededor del mundo. Les dejo la referencia para que lo puedan visitar. Y por último, no solo es, o sea, tenemos que tener en cuenta, bueno, primero conocer los factores de riesgo, tener en cuenta que los factores de riesgo tradicionales no explican todos los desenlaces de las enfermedades cardiometabólicas. Tenemos que tener en cuenta de que dependiendo del tipo de riesgo que queremos abordar, podemos sugerir diferentes estrategias. Aquí les mostré una guía donde se sugieren 4 estrategias, no son limitadas a esas, pero es un comienzo. Y un último punto que es de tomar en cuenta es cuáles son las barreras y facilitadores de los cambios de conducta, porque los cambios de conducta son muy difíciles y ya no solo necesitan el apoyo del personal médico, sino que el apoyo de psicología, el apoyo de enfermería, el apoyo de trabajadores de la salud, porque de acuerdo al contexto hay diferentes situaciones que pueden o por algún caso ayudar, favorecer o no favorecer la adaptación de cambios de conducta. Y esto se sale de mi experiencia, pero esto es más orientado a la ciencia de implementación, en la cual hay muchos factores que pueden cambiar, que pueden ser facilitadores o no. Aquí esta palabra está mal traducida, pero estos son los dominios, la capacidad, la oportunidad, la motivación, y cuáles son los diferentes ejes en los cuales pueden afectar a esta persona. El nivel psicológico, el conocimiento, la memoria, o físico, o la motivación, que es muy importante. Si una persona está motivada, en realidad va a poder tomar cambios de conducta para estilos de vida saludable. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la estrategia efectiva, no les puedo mencionar una, pero sí una propuesta para escogerla. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Identificar la población. Para esta discusión, esta charla ha sido población en general, población saludable. Identificar cuál es el problema, el factor de riesgo más relevante o importante para poder determinar por qué se están desarrollando las enfermedades cardiometabólicas en nuestro entorno, poder definirla bien, escoger un tipo de estrategia de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a los recursos, ejecutarla y evaluarla. Porque al final lo que queremos saber es poder evitar que lleguemos a factores de riesgo que ya son evidentes y que pueden tener ya un desenlace más corto, y queremos saber cuál es en realidad la salud cardiometabólica y no enfermedad cardiometabólica. Y también recordar de que no solo es la prolongación de la vida como un éxito, sino que también el acortamiento de la enfermedad. Bueno, con esto un poco pasados de minutos, les quiero dar las gracias por su atención. Estoy abierto a preguntas. Para el que no tenga tiempo o lo vea después en video, me pueden contactar a través de mis redes sociales o a través de mi correo. Un poco de preguntas para poder empezar la discusión, o si hay preguntas específicas, no, con mucho gusto las puedo contestar. Muchas gracias, doctor Artola. Hay comentarios y agradecimientos de parte del público de aquí de El Salvador, de diferentes puntos.
y desde Inglaterra, en Manchester, también nos están escuchando. Hablan de una excelente ponencia. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, estamos hablando de estrategias de prevención que deben iniciar en las diferentes determinantes sociales a través de marketing y promoción de la salud. Alguien más habla sobre las creencias en las personas que tienen mucho que ver con la sobrevida y de cómo ha ido la expectativa de vida aumentando en la medida de lo cual también la gente ha ido pensando en su salud física un poco más allá de la edad en la que antes se creía que había que morir. Un médico dice aquí, actualmente se está utilizando la calculadora Hartz para riesgo cardiovascular y riesgo para enfermedad renal. Yo tenía dos comentarios. El primero es una pregunta más que todo. ¿Qué Claro. papel juegan nuestros genes ancestrales en relación a la alimentación moderna? ¿Y cómo podría esto impactar en la salud? Bueno, hay diferentes teorías. Se ha hecho algo así, un estudio, se ha hecho un track de los genes y en poblaciones anteriores los genes estaban diseñados para poder sobrevivir la hambruna debido a la escasez de recursos. Ahora con la ingeniería, la modificación de los alimentos, la mayor disponibilidad, entonces ha habido, bueno, hubo en teoría sobrevida de poblaciones en los cuales eran resistentes a pasar hambre y ahora debido a la cantidad de energía disponible, entonces no hay una compensación de esos genes y por eso puede que exista una mayor incidencia de enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, a pesar de esa carga genética, como les mostré en uno de los estudios que se hizo en Inglaterra, aunque se tenga la carga genética por genes conocidos o no conocidos, siempre los estilos de vida tienen un alto peso y aunque estos 8 componentes que se midieron basados en los Life Essential Eight de la Asociación de Cardiología Norteamericana, hay otros componentes que se pueden evaluar. Siempre, aunque sea en estos 8 factores, hay una gran diferencia. Y es más, el 90% de las personas que tienen enfermedades cardiovasculares no tienen ningún riesgo genético. O sea, a pesar de que se tenga el riesgo genético, la mayoría es por estilos de vida o por prácticas poco saludables. Y no solo estamos hablando, por ejemplo, de alimentación. Yo he podido ver de que veo obesidad en diferentes estratos socioeconómicos y entonces no es por el exceso de alimentación, sino que es por la alimentación inadecuada, por poner un ejemplo, o es por la falta de conocimientos. Entonces, no quiero menospreciar a la carga genética, pero la carga genética no es totalmente determinante, sino el comportamiento. Gracias, doctor. Hay una serie de opiniones sobre los genes ancestrales y su adaptación a la alimentación moderna que sabemos a veces es muy nociva si no se tiene la consejería adecuada y oportuna. Pero también quería sus comentarios acerca de el replanteamiento que debe tener la medicina, especialmente esta medicina 3.0 de la que se está hablando en países muy desarrollados en la era de las enfermedades crónicas. ¿Qué comentarios le merece a usted las estrategias de la medicina 3.0 en relación a las enfermedades crónicas? Cuando se refiere a medicina 3.0, ¿a qué se refiere específicamente? Al enfoque preventivo que debe tener, al uso de tecnologías, al centrarse el enfoque de la atención médica en el paciente, a la necesidad de interdisciplinariedad y de medicina personalizada, así como del acceso a la información que deben tener los pacientes. Bueno, yo veo 3, 4 puntos importantes. La primera es enfocarse en salud y no enfermedad, porque muchos de los factores que estamos Eso. midiendo es más, yo creo que si fuéramos a dar la siguiente versión de este tema, hablaríamos de salud cardiometabólica, porque generalmente nuestro enfoque es ver cuáles son esos factores
para la enfermedad. No, como mencionaba en la trayectoria del viaje, vemos cuando ya los puntos ya están muy cercanos al punto final, pero no vemos la trayectoria. La siguiente son no solo teorizarla, sino que también medirla. Hasta el momento no hay marcadores que puedan medir salud cardiometabólica. Simplemente estamos midiendo enfermedad. Y si alguien no lo tiene, se dice, bueno, usted está saludable, se puede ir para su casa y venga si pasa, si tiene este problema o tiene este problema. Cuando te No, enfermas. no tenemos, cuando esté enfermo. Tercero, no sabemos en qué momento, es difícil determinar el envejecimiento, porque ese envejecimiento es un proceso normal, pero que cambia de acuerdo a las exposiciones. Entonces no podemos determinar cuándo una persona está envejeciendo de forma regular o de forma acelerada. Entonces eso hace el sistema un poco complejo. Y la cuarta que puedo ver ahora es que los sistemas de información son bastante grandes ahora y estamos viendo de que ahora no solo los profesionales en salud tienen acceso a la salud, sino que compañías privadas no originalmente diseñadas para tener información en salud lo están teniendo. Entonces, si ellos han tenido, bueno, la capacidad de poder innovar y poder recoger información de forma personalizada, creo que podemos establecer estrategias. Por ejemplo, bueno, ahora Google, a través de dispositivos de smartphone, a través de dispositivos que se pueden llevar en la pulsera, pueden determinar mucha información. Apple, creo que Apple tiene una base de datos mucho más grande que muchos de los que nosotros podemos tener en salud. Y tenemos que aprovechar esos momentos para poder recoger información y poder personalizar, porque no hemos tenido la idea de que los medicamentos, hablando de enfermedad, las dosis son estándares para todos, pero hemos visto de que para algunas personas no funcionan y cada quien tiene sus peculiaridades y que son determinadas por los estilos, por las opciones muy propias de comportamiento y también por el ambiente. Sin duda alguna es muy importante el mensaje que hoy nos dejan y creo que es muy pertinente tomarle la palabra para seguir en una segunda conferencia para hablar de salud cardiometabólica como usted lo plantea. Ya John F. Kennedy lo dijo una vez, el mejor tiempo para arreglar el tejado es cuando hace buen tiempo aún. Creo que el buen tiempo es cuando todavía no hay expresión física de la enfermedad. Y aquí hay comentarios interesantes, conclusiones como en nuestra población latina existe algún marcador clínico antropométrico o de laboratorio que tenga mayor peso como predictor de riesgo cardiovascular. Pregunta un médico aquí. Esa pregunta la regresaría para aquellos interesados en generar investigación y yo creo que sería muy interesante de poder abordar porque generalmente estamos ocupando scores o puntuaciones que son validados o generados en otro tipo de poblaciones y que no tienen las condiciones ambientales o bueno, exposómicas y muy particulares de nuestra población. Y no es simplemente repetir lo que otros han hecho, sino que es adaptar a nuestras condiciones. Yo creo que sería, no tengo la respuesta, y invitaría a investigadores interesados en el tema a poder desarrollarlo. De acuerdo. Algunas personas preguntan aquí qué opinión tiene usted de la estrategia HEARTS. En la estrategia HEART no estoy muy familiarizado. Lo siento, no puedo comentar al respecto, pero me voy a dar a la tarea de revisarla y poder comentarlo posteriormente o poder compartir mi opinión. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una conclusión muy buena por una colega que dice, gracias, excelente ponencia. Debemos enfocarnos definitivamente en la importancia del estilo de vida en la salud y la prevención de enfermedades. Nuestra elección diaria cuenta para vivir pleno y activo. Nos ha dejado claros mensajes. Creo que es importante, ¿verdad? Y es un papel fundamental que jugamos las personas que trabajamos con la salud, el educar a la población en que su papel es fundamental en su salud física, mental, y ya vemos que los criterios
para bajar los riesgos incluyen la vida, la salud mental estable y también un sueño saludable. De modo tal que esta conferencia tan importante, llena de data tan actualizada, es un placer recibirla y abre este módulo tan importante de ponencia, doctor. Y ha sido un gusto compartir con usted, doctor. Me ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Para la persona que tiene la pregunta de Hearts, me puede contactar o si no, yo le puedo pedir después la información a la doctora Sandoval y poder discutir al respecto. Muchas gracias por Perfecto. la atención y estamos en comunicación. Un gusto. Hasta pronto y buenas noches allá.